Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Fundamental 1. Mi nombre es Néstor Fabio Montoya. El tema de hoy es cantidad de movimiento. Los primeros estudios sobre la cantidad de movimiento fueron realizados por el filósofo, matemático y físico francés del siglo XVII, René Descartes. Cantidad de movimiento lineal. Consideremos una partícula de masa m que se mueve con una velocidad v respecto a un sistema de referencia inercial s. Un sistema de referencia inercial es aquel donde se verifican las leyes de Newton. Se define la cantidad de movimiento representado con la letra P respecto al sistema inercial s como al producto de la masa por su velocidad. La cantidad de movimiento lineal es una cantidad vectorial porque es igual al producto de una cantidad escalar, la masa, y una cantidad vectorial, la velocidad. Su dirección es a lo largo de la velocidad y su unidad en el Sistema Internacional de Medidas es el kilogramo por metro sobre segundo. Si la partícula está sometida a una fuerza externa F, en cada instante delta t, de acuerdo a la segunda ley de Newton, tenemos que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. A su vez, la aceleración es el cambio de la velocidad dividido por el tiempo transcurrido. Si este resultado lo multiplicamos por delta t, tendremos fuerza por delta t igual a masa por delta v. Para varios intervalos infinitesimales de tiempo, si la velocidad cambia de un valor inicial a un valor final, tendremos las siguientes sumas. Suma de fuerza por delta t igual a suma de la masa por delta v. Como la masa de la partícula es constante, se puede sacar de la sumatoria, de acuerdo a la propiedad distributiva. De esta manera, la suma de la fuerza por delta t es igual a la masa por la suma de delta v. Definimos el impulso debido a la fuerza a la cantidad I igual a la suma de la fuerza por delta t. Teniendo en cuenta esta definición de impulso, podemos escribir que el impulso es igual a la sumatoria de la fuerza por delta t y a su vez es igual a la masa por la suma de todas las diferencias de velocidad. Observemos que la suma de las diferencias de velocidad es igual a la velocidad 1 menos la velocidad inicial, más la velocidad 2 menos la velocidad 1, más la velocidad 3 menos la velocidad 2, más la velocidad 4 menos la velocidad 3, y así sucesivamente hasta llegar al último término, que es la velocidad final. Pero observemos que algunos términos de esta sumatoria se cancelan. Los únicos términos que no se cancelan son la velocidad final y la velocidad inicial. De esta manera, la suma de todas las diferencias de velocidad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. De esta manera tenemos que el impulso, que es la suma de la fuerza por delta t, es igual a la masa por la variación entre la velocidad final y la velocidad inicial. Se puede destruir el paréntesis y obtenemos que el impulso es igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Como el producto de la masa por la velocidad se llama momentum o cantidad de movimiento lineal y se abrevia con la letra P, entonces el impulso es igual al momentum final menos el momento inicial, es decir, a la variación de la cantidad de movimiento. Tenemos pues entonces el siguiente teorema. El vector impulso que actúa sobre una partícula es igual a la variación de la cantidad de movimiento de la partícula. Consideremos un ejemplo. Una bola de billar tiene una masa de 170 gramos y se mueve contra una banda de una mesa de billar con una velocidad de menos 5 metros por segundo y rebota con la misma rapidez, pero con sentido contrario. El choque duró una milésima de segundo. Calcular la fuerza ejercida por la banda sobre la bola. Solución. La variación de la cantidad de movimiento de la bola de billar es
delta P igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Reemplazamos los valores. La masa de la bola de billar es de 170 gramos o 0.17 kilogramos. La velocidad final es 5 metros por segundo, positiva porque va hacia la derecha. La velocidad inicial es de menos 5 metros por segundo. Cuando destruimos los signos menos, al aplicar la ley de los signos, nos queda una suma de dos términos iguales. Esta suma nos da 1.7 kilogramos por metro sobre segundo. La fuerza ejercida por la banda sobre la bola es igual a la variación de la cantidad de movimiento dividido por el tiempo transcurrido. Como la variación de la cantidad de movimiento es de 1.7 kilogramos por metro sobre segundo y el tiempo transcurrido fue de 1 milésima de segundo, esta división nos da 1700 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Recordemos que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado son newtons. Es decir, la fuerza que ejerce la banda sobre la bola de billar es de 1700 newtons. Consideremos ahora dos partículas de masas m1 y m2 aisladas del exterior con velocidades iniciales v1,0 y v2,0 respectivamente antes de interactuar entre ellas. Supongamos que después de interactuar sus velocidades son v1 y v2 respectivamente, tal como se muestra en la siguiente figura. Durante la interacción, la partícula de masa m2 ejerce sobre la partícula de masa m1 la fuerza F1. De la misma manera, la partícula de masa m1 ejerce sobre la partícula m2 la fuerza F2. Esta fuerza es igual en magnitud, pero opuesta en dirección a la fuerza F1. Es decir, las fuerzas en las partículas forman un par acción-reacción de acuerdo con la tercera ley de Newton, y por tanto su suma es cero. En algún intervalo de tiempo delta t, las partículas en el sistema aceleran en respuesta a las fuerzas. Al aplicar la segunda ley de Newton a cada partícula se obtiene fuerza F1 es igual a la masa de la partícula 1 por su aceleración, más la fuerza 2 que es igual a la masa 2 por la aceleración 2. Esta suma es cero. Puesto que la aceleración se define como la variación de la velocidad respecto al tiempo, la fórmula anterior se escribe masa 1 por delta V1 sobre delta t más la masa 2 por delta V2 sobre delta t igual a 0. Multiplicando la ecuación anterior por el intervalo del tiempo delta t se obtiene masa 1 por delta V1 más masa 2 por delta V2 igual a 0. Como las variaciones de velocidad son la velocidad final menos la velocidad inicial, se obtiene el resultado mostrado. Pasamos a la derecha las cantidades iniciales y así la masa 1 por la velocidad final V1 más la masa 2 por su velocidad final V2 es igual a la masa 1 por su velocidad inicial V10 más la masa 2 por su velocidad inicial V20. La cantidad de movimiento lineal total del sistema se define como el producto de la masa 1 por velocidad 1 más la masa 2 por velocidad 2. De esta manera, la ecuación precedente indica que la cantidad de movimiento total final es igual a la cantidad de movimiento total inicial. Este resultado, conocido como la ley de la conservación de la cantidad de movimiento lineal, se puede extender a cualquier número de partículas en un sistema aislado. Se considera una de las leyes más importantes de la mecánica y se le puede establecer del modo siguiente. Siempre que interactúen dos o más partículas en un sistema aislado, la cantidad de movimiento total del sistema permanece constante. La simulación de la izquierda ilustra el principio de la conservación del momento. La partícula 1 y la partícula 2, antes de interactuar, se mueven con movimiento rectilíneo uniforme, de acuerdo a la ley de inercia. Cuando las partículas chocan, cada una ejerce sobre la otra una fuerza igual en magnitud pero de sentido contrario.
En el lado izquierdo vemos la suma de las cantidades de movimiento. Después del choque, las partículas cambian sus direcciones, pero se sigue conservando la cantidad de movimiento total. En la gráfica vemos que la suma de la cantidad de movimiento de cada partícula sigue siendo la misma que tenía al principio antes del choque. Veamos un ejemplo. Un bloque de 5 kilogramos con velocidad de 20 metros por segundo choca con otro bloque de 2 kilogramos con una rapidez de 15 metros por segundo dirigida en sentido contrario. Si se admite que después del choque los bloques quedan unidos, ¿cuál será la rapidez del conjunto? Solución. La velocidad de la masa de 5 kilogramos es positiva porque se mueve hacia la derecha, mientras que la velocidad de la masa de 2 kilogramos es negativa porque se mueve para la izquierda. Si la velocidad de los bloques después del choque es v, la conservación de la cantidad de movimiento implica que la masa 1 por velocidad 1 más la masa 2 por velocidad 2, que es el momentum total inicial, es igual a la suma de la masa 1 más la masa 2 por la velocidad de conjunto v. Esta es la cantidad de movimiento total final. Para despejar la velocidad final, el paréntesis que está multiplicando al lado derecho lo pasamos a la izquierda a dividir. Así, la velocidad final es igual al cociente entre la cantidad de movimiento total inicial dividido entre la suma de las masas. Reemplazamos los valores. La masa del primer bloque es de 5 kilogramos, la masa del segundo bloque es de 2 kilogramos. La velocidad inicial del primer bloque es de 20 metros por segundo y la del segundo bloque menos 15 metros por segundo. Si hacemos las operaciones indicadas, obtenemos 10 metros por segundo. Como este resultado es positivo, el sistema de los dos bloques se mueve hacia la derecha con una rapidez de 10 metros por segundo. Veamos otro ejemplo. Se dispara una bala de 20 gramos con una velocidad de 500 metros por segundo por medio de un rifle de 5 kilogramos. ¿Cuál es la velocidad de retroceso del rifle? Solución. Antes del disparo, el rifle y la bala están en reposo, por lo cual la cantidad de movimiento total inicial es 0. Por la conservación de la cantidad de movimiento debemos tener el momentum total final igual al momentum total inicial, que es 0. De esta expresión obtenemos la velocidad del rifle. La masa 1 por velocidad 1 que están a la izquierda positivas pasan para la derecha negativas, y la masa 2 que está multiplicando la velocidad 2 pasa a dividir. Ahora debemos reemplazar los datos. La velocidad del rifle es entonces menos 0,02 kilogramos, que es la masa de la bala, sobre 5 kilogramos, que es la masa del rifle, multiplicado por la velocidad de la bala de 500 metros por segundo. Este resultado nos da menos 2 metros por segundo. El signo negativo indica que el rifle retrocede para el lado izquierdo con una velocidad más pequeña que la velocidad de la bala. Veamos un último ejemplo. Un auto se mueve con una velocidad de 60 km por hora y un camión de masa 10 veces la masa del auto se aproxima en sentido contrario. Si ambos vehículos quedan quietos después del choque, ¿con qué velocidad se está moviendo el camión? Solución. La cantidad de movimiento total final en este caso es 0, mientras que la cantidad de movimiento total inicial antes del choque es igual al producto de la masa del automóvil por la velocidad del automóvil más la masa del camión por la velocidad del camión. Reemplazamos la velocidad del automóvil de 60 km por hora y la masa del camión, que es 10 veces la masa del automóvil. Por el principio de la conservación de la cantidad de movimiento, la expresión anterior debe ser 0. Despejamos la velocidad 2. La cantidad m1 por 60 km por hora pasa para la derecha negativa y la cantidad 10 veces m1 pasa a dividir. Simplificamos las masas y la respuesta final nos da menos 6 km por hora. Es decir,
La velocidad del camión era de 6 km por hora dirigiéndose hacia la izquierda.